que tú has puesto en mi corazón los pensamientos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dale esa palma con libertad al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón, mis hermanos de sonido, ya está bien la modulación, solo volumen tal vez, nada más, o a mí por lo menos, nada más eso necesito para no forzar la voz. Ahí está, calidad. Gracias. Amén. Muy bien, hermanos, quiero hablar con usted de un tema. Mire, bueno, mejor antes de mostrarle el título, aunque creo yo que usted ya lo vio, quiero mencionarle, he estado mucho con los pensamientos todavía muy unidos a dos aspectos. Uno, el día viernes estuvimos hablando pues de un tema que yo le llamé discerniendo a los infiltrados, donde tratamos de exponer la necesidad de poder entender dónde se originó el mal inicio de aquellos que hoy están extraviando a la iglesia. Es una forma de decirlo, extraviando, o una forma de calificar lo que están haciendo, u otra sería aquellos que están desprestigiando el evangelio. Yo ya le expliqué acerca de aquel texto hermoso, bueno, tremendo, mejor dicho, ¿verdad? Que dice que por el desenfreno, disolución, dice otros textos de algunos, el camino de la verdad será difamado o será blasfemado, dice también la palabra, ¿verdad? Vaya, entonces estuvimos hablando que tratando de discernir a estos que posteriormente han venido a hacerle daño a la iglesia, a la doctrina, al evangelio mismo, los calificábamos como infiltrados de hecho, porque cuando habla de estos que tienen desenfreno y provocan difamación al camino de la verdad, ahí mismo en Pedro dice que encubiertamente introducirán herejías destructoras, y si ellos hacen esto es porque ellos mismos son infiltrados. La Biblia, ahí yo me recuerdo el viernes haberle leído incluso un texto donde habla algunos que se han infiltrado encubiertamente entre nosotros. Pero el asunto es llegar a entender, tal vez no cómo se nos metieron, cómo se nos infiltraron, sino cuál fue el inicio de los mismos, porque yo creo que sí tenemos nosotros el derecho de saber. Fíjese que el apóstol Otoniel Ríos, él decía mucho, utilizaba mucho una expresión, él decía, ¿qué huevo puso? No, ¿qué pata? Que siempre cuento el chiste alrededor, yo no sé qué Dios mío, no aprendo, ¿verdad? ¿Qué pata puso ese huevo, verdad? Yo le he contado, creo que se lo he contado, ¿no? Así decía él, ¿qué pata puso ese huevo? Porque a veces aparece ahí el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, pero ¿y de dónde salió? ¿A qué horas apareció? ¿En qué momento? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo engendró espiritualmente al ministerio? ¿Cuál fue su cuna? Por eso, yo no digo aquí, pero algunos se enojan que mencionemos a nuestros pastores que nos enseñaron anteriormente, pero sí es bueno que sepan cuál es mi cuna. Algunos estarán descontentos con esa cuna y eso automáticamente los pone descontentos con nosotros, pero no me importa, yo quiero que sepan cuál es mi cuna. Yo, gracias a Dios, acepté en el año 1984 al Señor Jesús en la iglesia Elim Central, que pastoreaba el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Al morir él, el Señor levantó como apóstol a uno de sus hijos, al apóstol Sergio Enríquez, y ahora estoy bajo la cobertura de él, ¿verdad? Yo he dicho, el apóstol Otoniel me engendró al evangelio, y el apóstol Sergio me engendró al ministerio. Entonces, esa es mi cuna. Esa es mi cuna. Entonces, pues ya sabe usted qué pata puso este huevo, ¿verdad? Pero así aparecen, hermano, muchos aparecen y con enseñanzas y doctrinas. Y entonces es bueno saber cuáles son sus orígenes, cuáles son sus inicios y qué es lo que exactamente hacían. Tal vez no vamos a poder ya con los que ya están. Ya los que ya están
hasta ya le están haciendo daño a la iglesia terriblemente, tal vez por la fama que obtienen muchos de ellos a través de las alabanzas, o sea, salmistas que han cobrado fuerza, poder, y entonces el mismo pueblo les dio ese reconocimiento, y lo que ellos dicen es doctrina, lo que ellos dicen es ley, y se va en pos de eso, ¿verdad? Tanto que, perdone si tanto lo repito, va a parecer calor, pero bueno, pues es que sí está terrible. Hoy a las 6 escuchaba a nuestro apóstol decir, mencionar a aquellos que andan todavía, porque de hecho yo creo que el original que dijo esto hasta allá se murió, pero que dicen ellos que Dios es ilegal en la tierra. Imagínese usted, hay una doctrina que ponen así, que Dios es ilegal en la tierra, y que para Él hacer algo nos tienen que pedir permiso a nosotros los ministros, para poder funcionar a través de nosotros. Eso dicen, hermano, esa doctrina. No le voy a mencionar nombres porque no quiero, pero sí son muy reconocidos en los Estados Unidos. Y así, hermano, se han dicho cosas terribles, como eso de celebrar el Halloween. Miren lo que le decía, se lo acabo de mencionar, parece calor, pero yo creo que sí es calor, porque, hermano, por el amor de Dios, si la batalla cruenta se dice, ¿verdad? La batalla cruenta ha sido con aquellos que quieren todavía celebrar la Navidad, porque todavía tienen un cierto perfil de cristiano ese concepto. Pero dígame, ¿qué tiene cristiano el Halloween, hermano? Y que venga alguien y quiera enseñar que sí se debe, pero yo le decía, ¿qué es peor? Haber dicho que se celebra el Halloween, o haber dicho que cuando su pastor le decía que no, ¿se recuerda? Él lo celebraba de todos modos, en su casa, en secreto, con su familia. Eso lo dijo a las claras. Entonces, perdonen si insisto, pero ese desenmascarar esas horas de las tinieblas es importante, porque, hermano, el asunto aquí a entender, más que lo que dijo este personaje, es el hecho de que el viernes le planteaba un tema de que los invasores que entran a la casa del Señor y profanan el lugar santo, como ya lo expresé, los invasores, los que se han infiltrado, son profanos. Y entonces yo le expliqué que la palabra profano en el hebreo bíblico, en el no sé si era hebreo o griego, ya no me acuerdo, bíblico, dice que es saltar el umbral, es hebreo, es saltar el umbral. Y donde aparece esa palabra en algún texto dice, castigaré las profanaciones de ellos, o castigaré lo que ellos han hecho a los que saltan el umbral, dice una versión, la Reina Valera del 60, y las Américas dice, castigaré a los que se saltan las puertas. Entonces, o el umbral habla de puerta, usted sabe muy bien eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ¿cómo yo puedo distinguir al que es un invasor dentro de la iglesia, o qué características tuvo que le está haciendo daño a la iglesia hoy en sus inicios? Que desde el inicio era profano, saltándose el umbral, o sea, saltándose las puertas. Y entonces le expliqué cuáles eran las actividades de las puertas. Creo que solo uno le voy a recordar, o uno o dos tal vez. Uno de los más relevantes, diría yo, es aquel que dice que en las puertas, bueno, hay un verso que dice, ellos odian en la puerta al que reprende, o al que reprende en la puerta, porque la puerta era utilizada como símbolo de juicio, como el tribunal. Entonces dice, ellos odian en la puerta al que reprende. Entonces, obviamente el de corazón profano se salta a la puerta porque odia al que lo reprende. Lo que está el profano saltándose es la reprensión. Entonces lo que yo no sé si el viernes logré llegar al punto conclusivo de darme a entender si desde que alguien es pequeño o no reconocido todavía se salta a las puertas, como diríamos en buen chapín, se salta a las trancas y odia al que lo reprende, y entonces lo evade, se está saltando a las puertas. Ese tiene un corazón profano que, si crece así, puede llegar a comprobarse que ese desde el inicio era un invasor, que lo que único va a buscar con el tiempo es a difamar, consciente o inconscientemente. Es un invasor que va a difamar el evangelio del Señor Jesucristo.
Por eso le decía el ejemplo de esto, de que del Halloween y que pues no lo celebraba cuando su pastor le decía, estaba saltando las puertas. No sé si me va a entender. Entonces desde ahí se manifiesta un corazón profano. Vaya, ahora, entonces, ¿qué tiene que ver con lo que voy a hablar? Bien, posteriormente le empecé a hablar de doctrina. Le empecé a explicar que no podemos nosotros creer que la doctrina se da solo en el púlpito. Y que hay dos palabras que definen doctrina en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, en el Antiguo hay como 4 muy relacionadas, pero en el Nuevo está didascalia y está paradosis. Didascalia quiere decir instrucción de la palabra, y la paradosis se refiere a las cosas, a los pensamientos y argumentos que son transmitidos de generación en generación. Por lo tanto, paradosis se puede traducir tradición, pero también se puede traducir doctrina. Amén. Entonces, allá afuera la gente le decía, perdónenme si repito algunas cosas, pero a usted le sirve, ¿verdad? Allá afuera le decía, ¿la gente tiene doctrina o no tiene doctrina? Aunque no haya una iglesia ni evangélica ni lo que sea, tiene doctrina. Sencillo, bien sencillo. En este momento la gente, siguiendo su doctrina, están ahorrando para tener su estreno de Navidad. ¿Y por qué celebran la Navidad? Por tradición. La Navidad es una paradosis. Paradosis quiere decir algo que se traslada de generación en generación o se transmite de generación en generación, y por lo tanto es una tradición, y eso puede ser una doctrina. Así que mire, pues hay doctrinas que se predican desde un púlpito, que es la instrucción de la palabra. Esa sería la didascalia. Amén. Hay doctrinas que son por tradición. Toda tradición, mire, hasta tradiciones familiares. Hasta las tradiciones familiares. Pastor, mire, yo tenía privilegio este domingo, pero fíjese que este domingo es el cumpleaños de mi abuelita, y nosotros por tradición nunca faltamos. Y deja tirado su privilegio. Entonces eso deja ver que tiene más peso su doctrina tradicional que la propia enseñanza de la palabra. Tal vez le va a parecer muy duro a alguien, pero yo solo le quiero decir, esa es su tradición, es una doctrina, ¿verdad? Esa es su tradición, es una doctrina. Así puede ser. Por eso deberíamos de revisar qué cosas hacemos nosotros por tradición y analizar, ¿verdad?, si esa doctrina tiene peso. La palabra paradosis se usa negativamente en la mayor parte de veces. Unas cuantas veces Pablo la utiliza en un sentido positivo, pero mi Señor Jesús la utilizó cuando dijo, cuando le dice a ellos, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones, por vuestras paradosis. Ahora, Pablo decía, mucho me alegré de saber que algunos de ustedes han guardado la paradosis que les hemos entregado. Entonces la paradosis puede ser buena, porque es una instrucción, es una enseñanza que se transmite. Hay aspectos que tenemos que aprender también, como por decir, por cultura, por respeto, por orden dentro de la iglesia. La iglesia debe tener una paradosis. Es una forma de definir lo que algunos dicen reglamento, pues. ¿Verdad? Las iglesias tradicionales le llaman reglamento. El reglamento de esas iglesias es una paradosis que no es mala, siempre y cuando esa paradosis no invalide la didascalia de Dios. ¿Sí me doy a entender, mis amados hermanos? Vaya, entonces con eso le demuestro que hay doctrina fuera del púlpito. Amén. O sea, hay doctrinas que no necesariamente se dan desde un púlpito. Entonces yo le llamé a este tema la doctrina fuera del púlpito. ¿Qué relación tiene con lo primero que le decía? Porque quizá precisamente alguien está rechazando la doctrina del púlpito, pero tiene su propia doctrina familiar, como este personaje que no lo dejo en paz de ningún modo, ¿verdad? Rechazó la enseñanza del pastor, pero su familia decía, no, pero nosotros sí. Entonces, pero si el pastor dice tal cosa, sí, así dice él, pero yo digo eso. Entonces, él está enseñando una paradosis. Esa es una doctrina fuera del púlpito. Ahí está adoctrinando a los suyos de alguna manera. Y entonces esto tiene que ser muy importante, hermanos. Por eso yo sigo con esta línea de temas, pero tiene que ser muy importante porque puede extraviar, puede desviar.
mire este versículo interesante. Reina Valera actualizada, segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Yo creo que es el capítulo único, ¿verdad? Verso 9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sigamos leyendo. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y también al Hijo. Pero oiga esto, por favor. Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Entonces yo quiero que note que esta doctrina nos está dando en un púlpito. Entonces dice, alguien viene a tu casa y tú le dices bienvenido. ¿Sabe qué es lo que me impacta? Que solo con que se le diga bienvenido, solo con que le da la bienvenida, dice, participa de sus malas obras. Dicho sea de paso, eso define otro aspecto tremendo del concepto de doctrina. La doctrina establece tus obras, si son buenas o si son malas. Cuando uno le da bienvenida a un concepto de vida, a una manera de pensar de algunos, entonces está participando de las obras de esa persona, porque le está diciendo sí, le está diciendo bienvenido, le está diciendo acepto esa forma de pensamiento y de vida. Ahí es donde sucede lo que le he dicho también en otras ocasiones. Le he dicho, a veces nosotros los ministros nos pasamos años enseñando, hermano, a algunos, y enseñándoles la doctrina, la palabra, sobre el cubrirse, sobre el ofrendar, sobre el diezmar, sobre la venida de Cristo, y viene alguien y 5 minutos lo agarra en la calle y lo adoctrina, y viene aquí diciendo el diezmo no es del Nuevo Testamento, no hay que ponerse velo, Cristo todavía no viene. Hermano, y 16 años de estarle enseñando palabra acá, y alguien lo agarra o lo toma unos 5 o 10 minutos en la calle y lo confunde, hermano, y lo acepta porque le da bienvenida a sus criterios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces usted tiene que saber que si hay infiltrados dentro de la iglesia que van a buscar extraviar, el que no permanece en esta doctrina y se extravía, no es de Dios, dice la palabra. Y eso nos tiene que hacer meditar mucho respecto con quién hablamos, quién te guía. Ahorita te miras muy lindo ahí sentado y me gozo verte ahí. Yo no sé cómo estás recibiendo mis palabras, porque por eso le digo, yo sé, hermano, a veces hay una dificultad bien grande para recibir la exposición de un ministro, pero una facilidad para oír cualquier cosa afuera. Es bien tremendo. Como un texto que leíamos ayer, creo que lo traigo por acá, si no me equivoco, vamos a ver. Sí, este es. Dice Proverbios 18:1, conforme a su deseo, busca el que es apartado. Esta versión, que es Reina Valera 1865, es un poco dura de comprensión, tal vez, por la forma en que expresa su español, pero o sea, conforme a su deseo, el deseo que tiene el apartado, el que se aparta, busca las cosas conforme a su deseo. Eso es lo que estoy entendiendo. En toda doctrina se envolverá, dice esta versión. Dice bien, o sea, el que anda apartado de los demás es porque anda conforme a su deseo. ¿Se entiende o no se entiende esto? Y resultado siguiente, es más, esta versión le pone 2 puntos. 2 puntos. Resultado siguiente, en toda doctrina se envolverá. Ahora, repito, el tema, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Entonces no estoy hablando de doctrinas, pare de sufrir. No estoy hablando de testigos de Jehová, no estoy hablando de esas doctrinas. Estoy hablando de toda doctrina, incluyendo fuera del púlpito. ¿Y cuáles son las doctrinas fuera del púlpito? Ya mencionamos por lo menos una, todavía no le he mencionado la otra. Es las tradiciones. Y dicho sea de paso,
aquel que a veces están dentro de nosotros, hermano. Y mientras están con nosotros, actúan como nosotros, pero no eran de nosotros. Eso dice la Biblia. Bueno, no lo dice así como lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Te acordás? ¿Cómo es que dice? Dice, a algunos no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Así dice, hermano, más o menos. Tal vez léelo, hermano, por favor. No sé. Se dice, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cuántos nosotros contó usted ahí? Como 5, ¿ah? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y se fueron de entre nosotros para que se supiera que no eran de nosotros. Yo agregué, creo yo, como 2 más, ¿no? Pero 5 cabales. Pero la cosa es tremendo, hermano. Como no permanecieron, se deja ver. Entonces, algunos a veces están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y nosotros le decimos, no hay que celebrar la Navidad. Entonces, mientras están con nosotros, quitan el arbolito y las lucecitas. Algún día de eso se pelean con nosotros, qué sé yo, se cansan, se aburren, y lo primero que hacen es celebrar la Navidad. Si eso yo lo he visto, hermano, eso yo lo he visto. Con muchos con los que yo compartí y que el apóstol Otoniel nos enseñaba esta doctrina y hasta los oí algunos de ellos predicar en contra de eso. Y ahora, hermano, en el Face, no solo Google todo lo sabe, sino Face todo lo dice. Ahí aparece, ay, aquí está tal hermano, y atrás del arbolito, hermano. Y yo digo, ¿y este Dios qué pasó? Bueno, entonces, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos jugando o qué? O sea, yo creo que tenemos que ser bien definidos, hermano. Si por alguna razón Dios no lo quiera, usted un día se va de esta congregación, espero que no, peleando o lo que sea, tal vez no, pero no me vaya a decir que aleluya, me libré, al fin voy a volver a abrazar al gordo panzón que se viste de rojo. Eso, perdón. No culpo chipote con sangre, ¿va? Esa no fue la intención. Los hermanos sí que una vez vos por lo menos me están poniendo atención. Entonces, hermano, eso deja ver que se envuelve, al apartarse, se envuelve en toda doctrina. Porque lo que buscaba era su deseo. Y como en una doctrina que Dios le establece parámetros, muchas veces le obstaculiza su deseo, se aparta. Vive aislado, vive solo, no le gusta, se rechaza el consejo. ¿Me va a entender? Y entonces se envuelve, dice esta versión, en toda doctrina. Pero mire cómo dice esta otra versión. Y esta otra que lo voy a leer es como dice la mayoría de versiones o similar. La que le voy a leer es esta Biblia se llama Palabra Hispanoamericana. Dice así: el solitario persigue su interés. Por eso le leí esta, porque esta dice el solitario, el solo. Pero la segunda parte así dicen todas las versiones. Cualquier consejo lo enfada. La Reina Valera del 60 dice, contra todo consejo se encoleriza, dice. Ahora, por favor, quiero que ponga atención en esto. No sé si ya notó algo. Ya notó algo. En este dice, en toda doctrina. Como dice, en toda doctrina se envolverá. La siguiente versión no dice doctrina. ¿Qué dice? Entonces, ¿será que un consejo puede ser una doctrina? Estamos revisando las doctrinas fuera del púlpito. Una, la tradición. 2, los consejos.
Mire, si no está satisfecho con el ejemplo de estas dos versiones, ahorita le tengo una que con esa, si no se le satisface, usted es duro de convencer, porque ese es contundente, este que lo voy a mostrar ahorita. Pero yo sí creo que un consejo puede ser una doctrina, el consejo que cualquiera te da. Y lo malo es de que ese es un consejo fuera del púlpito, pero no necesariamente fuera de las puertas de la iglesia. No sé si me va a entender. Hay doctrinas que son fuera de las puertas de la iglesia por las tradiciones que se enseñan en contra de la sana doctrina que se enseña acá, por decirle algo. Pero muchas veces fuera del púlpito se dan consejos, y hay gente que sigue más los consejos fuera del púlpito que de los del púlpito, y esa es su doctrina. Tremendo, hombre. Tremendo. Entonces, mire, pues, analicémoslo y veamos esta situación. Dice Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, Apocalipsis está mencionando una doctrina que le pone nombre a esta doctrina. ¿Cómo se llama esta doctrina? Exacto, y que es obviamente es una mala doctrina, ¿verdad? Vale. La doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba la doctrina de Balaam, hermano? ¿Qué enseñaba? Eso es lo que a mí me impacta. Enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Dios, pues, ¿verdad? Que podemos definirlo así. Eso hace la doctrina de Balaam. Ahora, la parte que a mí me inquieta y me parece tremendo, para enfatizar el hecho de que una doctrina puede ser un consejo, mejor dicho, es una doctrina, en realidad, es cuando usted va al Antiguo Testamento y va y analiza este evento, esto que sucedió cuando Balaam le enseñaba a Balac y todo el asunto, y qué fue lo que le aconsejó. Pero solo recordemos un poco antes de ir a leer. ¿Usted se recuerda que Balac había contratado a Balaam para maldecir a Israel? Y no sé cuántas veces fueron, 3 veces creo yo, intentó Balaam maldecir a Israel y lo terminó bendiciendo cada vez. Balac se enojó mucho con él porque dijo: te he pagado para que me los maldigas y solo me los has bendecido estas 3 veces. Y él le dijo: la palabra que Jehová me diga, esa diré. Dijo Balaam, ¿verdad? Balaam hablaba de sí mismo diciendo que era caído, pero de ojos abiertos. Cuidado con los profetas ambulantes. Va. Y entonces al parecer ahí acabó la historia. Al parecer, cuando usted lee ese relato de la Biblia, al parecer ahí acabó la historia. Ya no lo logró maldecir. Dios cambiaba las maldiciones en el aire, se dice, ¿verdad? Y las convertía en bendiciones, y se apartaron a uno del otro aparentemente. Pero después, poco después, se ve, se oye, se sabe de que unas mujeres sedujeron a los hijos de Israel, se enamoraron ellos de ellas los llevaron a que se postraran delante de los Baales, y eso provocó la ira de Dios, y eso hizo que murieran, creo que 23,000 del pueblo de Israel. Años después, Dios le habla, me parece, a Samuel, perdóneme si me escapa ahorita los datos, que hagan venganza. No es a Samuel, pero que se habla de hacer venganza. Y entonces cuando encuentran a Balaam, se habla de matarlo. En el texto que lo voy a leer, si quieres me ayudas, hermano Henry, a leer el contexto. Se habla de matarlo porque se dice que Balaam fue el que había aconsejado a Balac en lo tocante a Baal Peor. Baal Peor fue el suceso eso de cuando adoraron a los Baales, por las que las mujeres los llevaron. Pero esas mujeres eran enviadas de Balac
por el consejo que Balaam les había dado. ¿Sí me están a entender, hermano? Y cuando vengan esto, se ordena la muerte de él, diciendo esto, mire, esto es lo que voy a utilizar como consejo doctrinal malvado número 1. ¿Sí? Consejo doctrinal número 1, malo pues, ¿verdad? Números 31, 16, dice: he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor o Baal Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. O sea, lo de Baal Peor fue eso de cuando los judíos, los israelitas se enamoraron de estas mujeres, que los llevaron entre los Baales y murieron 23,000 en esto de Baal Peor. ¿Me doy a entender? Pero Números 31, 16 nos descubre que fue un consejo de Balaam sobre Balac. ¿Sí o no? Pero ¿cómo le llama Apocalipsis a ese consejo? ¿Cómo le llama? Le llama doctrina. Ese es mi punto, le llama doctrina. ¿Me podés leer el contexto, hermano Henry, del 31? No sé, tal vez desde el 10 o habrá que leer desde el 1 para que entendamos bien el contexto de lo que aquí está pasando, la venganza esta que se está tomando. Ayúdame. Bueno, en el verso 2 dice: toma venganza completa sobre los madianitas. Oiga eso. Por los hijos de Israel. Lo de Baal Peor eran mujeres madianitas. Va, sigue. Después serás reunido a tu pueblo. Ahí te quedaste. Dice el 7: e hicieron guerra contra Madián, Ajá. tan como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Sí, perdón, yo dije Samuel, ¿verdad? Perdón. Sí. Moisés era el que tenía que tomar venganza. Y sigamos. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián. Oiga eso. Y da los nombres. El verso 9 dice: y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, tremendo, todos sus rebaños y todos sus bienes. Están tomando venganza. Después prendieron del tropiezo que les provocaron. Sí. El 10 dice: después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Sigue. Y los trajeron cautivos, el botín y los despojos, a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra, y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor. En el asunto, en lo tocante de Baal Peor. Entonces, lo que estamos entendiendo es que la venganza que Dios le había dicho a Moisés que tomara, ahí se descubre, por así decirlo, en la palabra, aunque eso lo sabía Dios, que el hecho que las madianitas fueran a seducir para hacer caer a los israelitas fue un consejo, al fin y al cabo, a Balac. ¿Me doy a entender? Yo me imagino a Balaam diciendo: mira, no se les puede maldecir, no se puede. Dios está agradado con ellos. Y cuando yo intento maldecirlo, cambia la maldición en bendición. ¿Sabes qué? Hazlos caer, hazlos que pequen. ¿Y como qué podría ser? Pues mándales mujeres. Terrible, ¿ah? Y que estas, cuando ya los tengan bien engatusados, los lleven a postrarse ante los ídolos. Y ahí la ira de Jehová se va a levantar contra ellos y morirán. Y eso fue lo que pasó. Fue consejo de Balaam. Un consejo es mencionado en Apocalipsis como doctrina. Entonces ahora te pregunto: ¿quién te adoctrina? Te lo voy a decir de otra manera: ¿quién te aconseja? Porque puede ser una doctrina. Vienes a la iglesia, oyes la palabra, oyes el mensaje. De pronto algún amigo del alma que ni cristiano es, te aconseja: mira, vos no dejes que tu mujer te mande. Gracias a vos y sus cuates.
Es doctrina. Es doctrina Balaam. Lo que quiere hacerte es caer. Mira, ¿qué tanto vas a la iglesia? Mira, solo metido ahí. Ya te dije, ven a mi casa esta Navidad. Y tú dices que no vas a ir porque tenés vigilia. ¡Qué barbaridad! Y entonces, sí, verdad, tenés razón. Y prefieres seguir el consejo. Entonces lo que estás siguiendo es una doctrina que lo que busca es ponerle tropiezo. Entonces, ¿quién te aconseja? Por eso el domingo le decía, no puedo yo concebir la idea, hermano, de alguien que me diga, que me dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero sus mejores amigos son impíos, son del mundo, son pecadores, son gente que ni ama ni estima las cosas de Dios. Entonces, obviamente que con los que más te relaciones son los que te van a aconsejar. Entonces es lo más lógico que lo que se enseña acá no es tu doctrina, sino lo que te aconsejan. No tú, pues yo hablo, usted sabe que yo hablo de esa manera, ¿verdad? No necesariamente tú, pero por eso mi pregunta sí sería, ¿quién te aconseja? O mejor tal vez no sería solo quién te aconseja, porque mucha gente se toma esas atribuciones y uno ni les pide consejo, ¿verdad? A veces uno ni pidiendo consejo está y mire, déjeme darle un consejo. Y uno dice, bueno, solo por respeto lo voy a oír. Entonces la pregunta tal vez no sería quién te aconseja, sino de quién te dejas aconsejar. ¿De quién sigues consejo? Porque entonces ese te está dando doctrina. Lo que me gustaría preguntarle al que te logra adoctrinar es cómo le hace, porque yo de 16 años y con algunos como que no hay modo, hermano. Y está uno, enséñales y cómo cuesta. Y los toman un ratito, hermano. Pero tal vez mejor no les pregunto, porque tal vez se los llevan a chupar y por eso recibe el consejo. No, usted no, pues, usted no. Esa es una cosa bien tremenda. Porque yo me impacto demasiado de ver cómo pueden tirar con mucha facilidad la doctrina del Señor y pisotearla y creer que no tiene importancia y darle más relevancia a un consejo que en el trasfondo es hacerte tropezar en las cosas de Dios. Mi hermano, tú tienes que ser sabio y entender quién está buscando ponerte tropiezo. Y que el diablo siempre va a andar ahí detrás, ¿verdad? Imagínense este caso de los israelitas que las madianitas llegaron y las enamoraron, y al principio quizá para ellos no pareció malo, aunque claro, la palabra ya el Señor les había advertido, que no se relacionaran con las naciones vecinas, que no se emparentaran con ellos. Búsquenme el evento ese de Baal Peor. Hay una escena donde dice que cuando el Señor ordenó la matanza de todos los que se habían postrado ante los Baales porque las madianitas los habían llevado ante ellos, aparece uno, hermano, campante con su madianita abrazada. Y entra, hermano, así abrazado de ella, y hermano, creo que es Josué el que sale con la espada y lo atravesó a los dos, creo yo. Me gustaría mucho que lo leyeran, pero a mí lo que me impacta es la desfachatez, la falta de respeto, el descaro con el que estos que estaban haciendo tropezar a Israel y estaban viendo el mal que le había traído a la casa de Dios y llegaron de esa manera. Perdón, yo creo que les puse tarea difícil, ¿va? Pero si me lo encuentran, no hay problema si no me lo encuentran, pero si lo encuentran, les pongo una estrellita. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia amada, qué tremendo es el consejo. Aquí habla este consejo, según Números 31:16, en lo que los hermanos me encuentran ese texto. Aquí dice, mire por favor, note lo siguiente, que el consejo aquí fue que fueran infieles al Señor.
Eso es lo que dice la palabra, hermano. Amén. Que fueran infieles al Señor. El que te dice que seas infiel al Señor no te lo va a decir así, hermano. Usted va a decir: este pastor es el Grinch, porque la tiene contra la Navidad, ¿verdad? Pero mire, no te van a decir sea infiel al Señor. No, no te van a decir eso. Te van a decir: ¿y qué tiene de malo pues celebrar la Navidad? No tiene nada de malo, hombre. Hacelo. Probá y vas a ver que no te pasa nada. No te están diciendo que seas infiel, literalmente, pero en realidad eso es lo que está pasando. Es un ejemplo. ¿Lo encontraste? Sí, pastor. 25:6 de Números. Dice ya aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Por lo que estaba sucediendo, la matanza que estaba viendo. Y llega a presentar a la madianita a uno de sus parientes. Sí, seguí, hermano. Y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación. Fue Fines. Sí, y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Oiga. Entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Qué desfachatez, ¿verdad, man? Qué descaro, man. Usted lea el contexto y va a ver que ahí estaba sucediendo una matanza. Y ahí creo que fue donde cesó, ¿verdad? O sea, ya estaba habiendo una matanza. Y entra con su pecado en la mano, presentándole a los familiares. Eso, acuérdense que dice Corintios que estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado los tiempos finales. Amén. Ahora, perdón si hasta este momento ha sonado un poco agresivo el tema, pero yo solo estoy tratando de hacerte ver, cuidado de quién tomas consejo. Cuidado quién está siguiendo. Porque en realidad esa puede ser tu doctrina que te extravía. Y entonces dice que el que se extravía de la doctrina verdadera de Cristo no tiene a Dios. Y el que le da la bienvenida a esas doctrinas que no tienen a Cristo, dice la Biblia, participa de sus malas obras. Y estas son las malas obras que estamos de alguna forma viendo, de las que se puede participar. Bueno, ¿cuántos dicen amén a esta palabra, verdad? Porque esta es una palabra verdadera. Lo creemos de todo corazón. Seguimos. Todavía tenemos algo de tiempo. Mire este otro, número 2. Este sería, el número 1 sería el consejo de Balaam. Mire este otro consejo, número 2. Le vamos a llamar el consejo de los jóvenes. Aquí lo dice, Primera de Reyes 12:14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. ¿De quién estamos hablando acá? Roboam. Les habló a los ancianos, Roboam, conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Los ancianos le habían preguntado a Roboam si ellos le habían dicho esto: vuestro padre hizo pesado el yugo, ¿tú qué harás? Lo estaban probando, ¿no? El pueblo creo que fue el que les había dicho eso. Los ancianos le habían dado un consejo, pero no le gustó. Fue con sus amigos, los jóvenes, los que habían crecido junto con él, los de su edad. Y ellos le dijeron: no, demostrarle desde el principio quién manda. Y diles esto: si mi padre hizo el yugo pesado, yo lo haré más pesado. Entonces les estaba dando a entender que él tenía que ser más duro para dominarlos desde el principio. Pero eso le trajo la división del reino, por seguir un mal consejo, que ya entendimos con la introducción del tema, que es una doctrina.
Número 1, consejo de Balaam, que busca poner tropiezo a los hijos de Dios, diciendo que seamos infieles al Señor. Número 2, consejo de los jóvenes. Digámoslo así mejor, consejo de los inexpertos. ¿No se molestan los jóvenes si digo eso? No, no nos molestamos. Consejo de los que no tenían la función para eso, los menos aptos. Hay mucha gente que se le da un consejo pastoral, ministerial, consejo de experiencia, pero como no le gusta, no, eso no es lo que yo quiero. No, yo esperaba que me dijera otra cosa. Y entonces anda tocando puertas, anda buscando al amigo, llorando en diferentes hombros. O hombres también, no, eso es otra cosa. Y para ver quién le dice lo que quiere. Yo no creo que un consejo sea sea que me digan lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué ando buscando que me digan lo que yo quiero? ¿Para qué voy a preguntar si lo que yo quiero es lo que quiero hacer? Pues lo hago, ¿no? Y lo cual tampoco es bueno, no estoy diciendo que está bien. Amén. Pero el problema es ese. ¿Cómo es posible que sencillamente se rechaza el consejo de experiencia? Porque fue el consejo de los ancianos el que rechazó, ¿verdad? De los ancianos. Y prefirió el consejo que se adecuaba a sus solicitudes, a su carne, pues. Hermano, no todo consejo, y digo buen consejo, va a ser adecuado a tus expectativas. Pero si es un buen consejo, síguelo. Y lo que Dios quiere es apartarte del mal, síguelo. Es muy común oír entre los jóvenes, lo que pasa es que los viejitos, hay otra forma que dicen más fuerte, ellos porque ya vivieron su vida, ellos porque ya están viejos, ellos porque ya están amargados. Y entonces bajo esos argumentos tan sabios rechazan el consejo de los mayores. Pero bien, un joven rechazando el consejo de los mayores, no digo que está bien, pero es un tanto hasta común. Pero gente ya de años, de edad, haciendo lo que hace el inexperto y el joven, siguiendo sus deseos, sus pasiones. Por eso el solitario, dice, ¿verdad?, se encoleriza contra todo consejo. El que se aparta a su propio deseo busca, se encoleriza contra todo consejo, hablando del consejo correcto. Porque entiéndase, consejo igual doctrina, ¿verdad? Eso dijimos. No estoy hablando necesariamente mala doctrina, buena y mala. ¿Quién te aconseja? ¿O de quién sigues consejo? Porque te puede llevar a la ruina. Aquí vemos a un Roboam que decidió el consejo de los inexpertos, de los que habían crecido con él, que hasta seguramente esperaban beneficios de su rey amigo. ¿No le parece? Esperaban hueso, diríamos nosotros aquí, ¿no? Y le dividieron el reino. Qué tremendo. Está muy callado usted hoy, ¿verdad? Usted quiere recibir este consejo de la palabra, recíbalo. Le conviene. Le puedo decir algo. No se enoje si lo confronta. O sea, si la palabra lo confronta, no se enoje. Comprenda que hay consejos que algunos los han llevado a la ruina. Por favor,
es por amor a sí mismos que se les está hablando esto. Lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra. A veces uno de pastor pues es muy confiado y uno dice, como eso ya lo habíamos visto, mi amigo, mi hermano, fulano, no le va a pasar, porque él y yo ya lo vimos, y le pasa. Y uno dice, no puede ser. Bueno, pero gloria a Dios por la misericordia, por la restauración, por el perdón de Dios. Pero imagínense, el reino de Israel se dividió, trajo mucha desdicha, problemas terribles por años, hasta que Babilonia los invadió. Lo que puede hacer un consejo, hermano. No sé si tendré tiempecito para otro más. Yo creo que sí. ¿Cuántos minutos llevo? Todavía tengo. Número 3. Este está tremendo y ahí necesito ayuda de los hermanos que me ayudan a leer. Segundo libro de Crónicas, Biblia de las Américas, capítulo 22, verso 5, dice: anduvo también conforme al consejo de ellos. Estamos hablando aquí del rey Ocosías, rey de Judá, que anduvo conforme al consejo de ellos. ¿Quiénes ellos? Y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram. Vaya, déjeme explicarle aquí hay que explicar varias cosas. ¿Usted se recuerda quién era Acab? Acab tenía una célebre esposa, tremenda y preciosa esposa. ¿Cómo se llamaba la esposita de Acab? Jezabel. Joram era hijo de Acab y Jezabel. Ocosías, pero Acab y Joram eran reyes en Israel, y ya el reino dividido, ¿no? Por causa de lo que pasó con Roboam, que acabamos de verlo, años después. Pero Ocosías era rey de Judá, no de Israel. Pero si usted lee los textos anteriores, sería desde el verso 1, lee que Ocosías era hijo de Atalía. No de Talía, de Atalía. Y esta Atalía, fíjese que estábamos tratando de analizar con mi hermano y un pastor que estuvimos hablando en la tarde. Hay un diccionario bíblico que dice que Atalía era hija de Jezabel. La Biblia no lo dice directamente. Lo que dice es que Atalía era nieta de Omri, que era el padre de Acab. Entonces puede ser que sí, haya sido hija de Acab y Jezabel. Puede ser que sí, o haya sido sobrina de Acab. La cosa es que era de la familia, de esta familita jezabelita tremenda. ¿Sí o no? Yo no sé cómo se emparentaron con el reino de Judá, porque ahí había división. Y resulta que Atalía era madre de Ocosías. O sea, uno de los reyes de Judá se emparentó con Atalía. Eso fue lo que pasó. Tuvieron a Ocosías, que llegó a ser rey de Judá. Eso hizo una aparente unidad entre Judá e Israel, pero en lo malo. Entonces yo lo que estoy leyéndole acá, que Ocosías anduvo también conforme al consejo de ellos. Hay uno de los textos, Henry, léemelo, donde dice que Atalía lo aconsejaba para mal. Sí, leo desde el 2, dice: vaya. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Oiga eso. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Hermano, ¿qué tenía que ver la casa de Acab con la casa de Acab de Israel con la casa de Judá? El reino de Israel con el reino de Judá. ¿Qué tenía que ver esa casa de Acab con ellos? Bueno,
Ahí se habían emparentado lamentablemente. Pero el asunto es que Ocosías, rey de Judá, que estaba en Jerusalén, siguió el consejo de Atalía, que para mí era una hija espiritual, si no lo era literal, de Jezabel. Si usted sigue leyendo, lo que ahí deja ver es que se unió con, ¿cómo se llamaba este rey? Joram, el hijo de Acab, en contra de Jehú. Y Jehú es aquel que le había dicho a los eunucos que empujaran a Jezabel, ¿se recuerda? Y eso fue lo que hizo que trajera la muerte, la destrucción de Ocosías, de parte de Dios. ¿Tenés ahí ese texto, hermano? Que de Dios vino esa destrucción al rey Ocosías, que había sido aconsejado. Pero ahora mi punto al que yo tengo que llegar es lo que el hermano me encuentra en el texto. Lo que ahí deja ver es que fue destruido este rey por su mal consejo. Pero mi punto es, la consejera aquí, quien dio el consejo aquí, no fue Balaam, un profeta ambulante. No fueron jóvenes inexpertos. ¿Quién fue? La madre. O sea que puede haber consejos familiares. Pueden haber consejos de familia que no son conforme al camino de Jehová. O sea, yo creo que sí tenemos nosotros que cuidarnos. Hermano, mire, hay un parámetro en respecto a nuestros padres. Respetamos, como dice algún texto en la Biblia, los veneramos, los honramos, pues, que eso es lo que da a entender. Claro que sí, los amamos, pero no fuimos redimidos con cosas perecederas heredadas por nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y ellos nos pudieron haber dado cultura, ellos nos pudieron haber dado educación, que puede ser una doctrina, pero la doctrina de Cristo tiene que sobrepesar sobre cualquier otra educación, cultura, doctrina, tradición que hayas recibido a un familiar. Si eso hubiera hecho Ocosías, salva la vida. En Segunda de Reyes 1:16 dice: y le dijo, así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. O sea, ahí te fuiste a un contexto más lejano, pero ahí se deja ver que fue Dios quien lo sentenció. Pero aquí mismo en el capítulo 22, en el 7, pásale el micrófono, en el 22:7 dice literalmente que vino de Dios, pero está bien. Sí, dice, la destrucción de Ocosías vino de Dios. Oiga, la destrucción de Ocosías vino de Dios. ¿Por qué? Por visitar a Joram. Pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Joram Acab. era familia de Ocosías, que era primo por ahí, ¿verdad? Eran familiares. Y a causa de eso le vino la destrucción. Sin embargo, todo el origen de esto fue consejo de Atalía, madre de Ocosías. Hermano, ¿qué hacemos si son nuestros familiares más queridos los que nos aconsejan? ¡Hey! Hermano, ¿te puedo dar una clave? Porque ya el tiempo se me está terminando, pero te puedo dar una clave, pero otra vez me van a tener que buscar unos textos. Es para mantenerlo despierto. No, sí estamos despiertos, ¿verdad? Óigame, hay un texto donde dice, se lo voy a relatar yo. Si un profeta te profetizara y lo que él profetiza se cumple, está bien. Pero de pronto ese profeta que te ha profetizado cosas que se cumplen, te dice, apártate de Jehová, no lo sigas y no le creas. ¿Lo han leído o no? ¿Sí lo has leído? ¿Dónde está? Ese es el clavo, vamos. Pero hermano, a ver, en lo que lo encontramos, lo que me estoy dando, no sé si me va a entender. Lo que ahí está diciendo es, si aún ese profeta, creíble porque se le han cumplido las profecías,
pero te dice, apártate de Jehová. Eso, hermano, no se necesita de mucha doctrina para entender que eso no es de Dios, aunque ese profeta alguna vez haya sido de Dios. No se necesita entender aún si es nuestro padre, nuestra madre, quien nos aconseja algo malo. No se necesita muchas veces mucha doctrina, aunque yo creo que sí se necesita, pero porque por eso tú tienes que saber la palabra. Y cuando te están aconsejando, aunque sea un ser muy amado, quien te lo dice, no le creas y no lo sigas, como recuerdo yo que dice ese texto, que no me encuentran los hermanos. Qué difícil poder rechazar el consejo de alguien que tiene peso sobre nosotros. Pero los consejos son doctrina, porque establecen parámetros de vida, parámetros a seguir, los consejos. Y eso es lo que se entiende que la sana doctrina debiera de hacernos. Por eso es que debemos de ser muy, hermano, entregados a la forma de doctrina, como dice la Biblia, valga la redundancia, a la que fuimos entregados. Tú aquí estás siendo entregado a una forma de doctrina. Créela, ten confianza, corrobórala en la palabra, en la Biblia, y créela y síguela. Y no importa quién sea, te aconseja ir en contra de eso, no lo creas y no lo sigas. ¿Lo tenés ahí? Deuteronomio 13:1. Sí, yo creo que dice, es. cuando se levantare en medio de ti profeta Oiga, o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio, oiga, y que te el diere tal te señal dijo. o prodigio. Qué tremendo. Y se cumpliera esa señal, sigue. Pues, señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. El 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Se le cumplen las señales y prodigios, pero te dice que hagas lo que no debes hacer, ir en pos de ídolos ajenos, según este texto, no lo sigas. Por eso hay que tener cuidado de no ser seguidor de señales, hermano. Hay que tener cuidado. Por eso tú tienes que conocer bien la palabra y bien la doctrina. ¿Qué haces tú si se levanta una profecía? Aquí dice el Señor, no vengo todavía. Decidí retrasar mi venida. ¿Qué haces tú? O como pasó, porque eso sí pasó. Aquí dice el Señor, les deseo feliz Navidad. Eso sí pasó. No, aquí pues gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque eso sí está cardiaquito. ¿Cuántos damos gloria a Dios todavía, mis hermanos? Yo voy a tener que dejarlo ahí por causa del tiempo. Sí, no me alcanzaría el siguiente, por lo menos hablamos 3. Consejo igual doctrina. Hay doctrinas que son consejos, hay doctrinas que son tradiciones. Esas son las doctrinas fuera del púlpito. Fuera del púlpito. Entonces por eso aquí estoy enseñando definitivamente doctrina, pero cuando sales tú sigues recibiendo doctrina. De alguna forma tú vas a seguir recibiendo. Mi consejo en base a este mensaje, a esta palabra, es: apréndete bien la doctrina de Cristo y coteja con el consejo que te dan. Sé fiel a la palabra del Señor y en base a eso revisa a quién te aconseja. Pero por lo mismo, no te busques aconsejar de quienes no están en esta sana doctrina. ¿Por qué lo vas a hacer? Obviamente te van a aconsejar fuera de la palabra. ¿Sí o no? Sé sabio y sé entendido. Ponte de pie, mi hermano. Mis hermanos de la alabanza, acompáñenme, por favor.
vamos a cantar una canción dirigida por ustedes, por supuesto. ¿Cuántos damos gloria a Dios todavía, mis hermanos amados? Yo puedo entender que están pasando muchas cosas, tal vez yo diría terribles en este tiempo. Como cuánta gente se está desviando de las sanas palabras de Cristo. Le están diciendo bienvenido a esas palabras y participan de esas malas obras conforme a lo que leíamos. Se está pervirtiendo en mucho lugar el evangelio bendito que de Jesucristo, aunque nada podéis hacer contra la verdad, dice la Biblia. Nada podéis hacer. Yo lo creo así, yo no sé si usted lo cree con todo su corazón. Muchos serán desviados, pero tú puedes mantente. Tengo 3 días de estar hablando acerca del término doctrina y haciendo relevante, importante este aspecto. Ten doctrina, ten algo que te rija conforme a la palabra de Dios. No oigas o escuches un mensaje y lo olvides a los minutos. No, Señor, esa es tu doctrina. Va a ser tu forma de vida. No lo olvides. No vengas acá y oyes un mensaje del púlpito que tal vez te parezca bonito, interesante, solamente. No, Señor. Eso es tanto como ver a Jesús y considerarlo un profeta más. Considera la palabra que te enseña como la directriz de tu vida, como la doctrina que te va a rescatar y te va a sanar. Es necesario dar oídos a la palabra de Dios. Cierra tus ojos, disponte a recibir de lo que el Espíritu quiera o quiere ministrarte. Solo un momentito más. Quiero bendecir tu fe, quiero bendecir tu corazón. Mantente firme en lo que has aprendido, para que no sea en vano lo que hemos logrado en ti. En el nombre de Jesús, ¿me dejarías bendecirte? ¿Estás dispuesto a aceptar el consejo de la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo al pueblo que me has dado pastorear. Por favor, que no dejen caer a tierra estas palabras, que no las reciban como palabras de hombre, sino como lo que en verdad son, palabra de Dios. Te lo pido, Señor, que puedan abrazar la sana doctrina, que puedan, Señor, obedecer fielmente a la forma de doctrina a la que han sido entregados, para que puedan ser bendecidos y afirmados en la fe presente. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale victoria a tu pueblo, dale entendimiento, que no caigan en consejos balaámicos, que no caigan en consejos de inexpertos, que no caigan en consejos perturbadores de familia misma, que los lleve a la destrucción. Te lo pido, Señor, que no caigan en el consejo de los impíos. En otras palabras, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor, y lo creemos que tú nos oyes y nos libras. Amén y amén. Aquí tan cerca de mí.